¿Alguna vez se han preguntado por qué un buen plato de pasta se siente tan chileno? ¿O por qué tantos apellidos italianos nos suenan tan familiares? Bueno, esa historia de todos los días tiene raíces muy profundas. Hoy vamos a viajar para entender cómo la inmigración italiana no solo trajo nuevas recetas, sino que ayudó a darle forma a una parte importantísima de la identidad del país. Arranquemos con algo que nos conecta a todos, pero de verdad, la comida. Pensemos un segundo. ¿Por qué la pasta es tan pero tan fundamental en la mesa chilena? La respuesta no está solo en un libro de cocina, sino en un viaje a través del tiempo que lo cambió absolutamente todo. Así como lo oyen, ahí está la clave. Fueron los inmigrantes italianos. Con su ingenio, con sus tradiciones, no solo trajeron las recetas de la nonna, sino que construyeron industrias completas que pusieron la pasta en el centro de la mesa de todo Chile. Pero, para entender bien cómo pasó esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Entonces, vamos a los inicios. Porque mucho, pero mucho antes de la gran ola migratoria que todos conocemos, ya había algunas semillas italianas germinando en suelo chileno. A ver, la presencia italiana empezó de a poco, casi en silencio. Primero, con misioneros en la época de la colonia. Luego, ya en 1837, un grupo de franciscanos se instaló en el sur, en la Araucanía. Y para mediados del siglo XIX ya había una pequeña comunidad pionera, unas 500 personas, que sin saberlo estaban preparando el terreno para la tremenda migración que se venía. Y ojo, no eran solo números, ¿eh? Entre esos pioneros había gente como Pietro Alessandri, un empresario de teatro que no solo trajo cultura, sino que su propio nieto, Arturo Alessandri, llegaría a ser presidente de Chile. Imagínense. Esto nos habla de la tremenda y rápida integración que lograron estas primeras familias. Bueno, ahora sí, pasemos al plato fuerte. Entre 1880 y 1930, todo cambió. Ese goteo de inmigrantes del que hablábamos se convirtió en un verdadero río de gente que iba a transformar al país para siempre. El número lo dice todo, más de 10.000 italianos. A ver, para ponerlo en perspectiva, esto fue un cambio demográfico y cultural brutal para el Chile de la época. Era parte de una diáspora italiana gigante que se estaba esparciendo por todo el continente. Pero, para ser justos, aunque fue crucial para Chile, esta era parte de una migración a escala mundial. La gran mayoría de los italianos se iba a Estados Unidos, a Brasil y sobre todo a Argentina. Chile recibió una porción más pequeña, sí, pero su influencia fue potentísima. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaban tantos? La clave está en un concepto fascinante: las cadenas migratorias. Esto no fue un plan del gobierno, para nada. Fue algo mucho más orgánico, más humano. Alguien llegaba, se establecía y apenas podía traía a sus hermanos, a sus primos, a sus vecinos del pueblo. Era una red de confianza y apoyo que hizo posible todo. ¿Y cómo era la persona que llegaba? Bueno, el perfil típico era un hombre joven, que venía a las ciudades más grandes como Santiago o Valparaíso, y se integraron súper rápido en la clase media, abriendo almacenes, pequeños talleres, industrias. Con el tiempo, sus hijos y nietos ya serían doctores, abogados, arquitectos, lo que conocemos como las profesiones liberales. Perfecto. Ya vimos quiénes eran y cómo llegaron. Ahora viene lo más interesante. ¿Cuál fue su impacto real? ¿Cómo cambiaron a Chile? La influencia italiana se concentró en ciudades clave, que se convirtieron, por así decirlo, en sus bastiones. Valparaíso y Santiago fueron los grandes centros, obvio, pero también crearon comunidades súper fuertes en Concepción y hasta en la lejanísima Punta Arenas, donde se volvieron un motor del desarrollo local. Y con esto volvemos a nuestra pregunta del principio. Porque el cambio más visible, el más duradero, fue en la comida. La dieta chilena, que antes se basaba en sus propios productos, se transformó para siempre con la popularización masiva de la pasta. Pero claro, esto no pasó por arte de magia, fue obra de gente con visión, de verdaderos pioneros como Augusto Carossi y Leopoldo Lucchetti. Ellos construyeron fábricas modernas que hicieron que la pasta fuera barata, accesible para todos, cambiando para siempre lo que se comía en las casas de Chile. Pero el impacto fue mucho más allá de la comida. Hablemos de ese legado social y cultural que construyeron y que sigue más vivo que nunca. Para sobrevivir y sobre todo para prosperar en un país nuevo, se organizaron. Crearon una red de apoyo increíblemente sólida. Clubes sociales para juntarse y hacer contactos, sociedades de ayuda mutua para las emergencias y centros culturales para mantener viva su identidad. No estaban solos, se cuidaban entre ellos. El camino de la integración es fascinante si lo vemos a través de las generaciones.
La primera se partió el lomo levantando negocios e industrias. Sus hijos y nietos, ya chilenos de nacimiento, pasaron a la universidad, a las profesiones, completando un ciclo de integración total en la sociedad, pero, y esto es clave, sin olvidar nunca sus raíces. Al final del día, la conclusión es bastante clara, ¿no? La historia de los italianos en Chile no es solo sobre inmigración, es la historia de cómo un grupo de recién llegados se convirtieron en constructores de una nación. Y esto nos deja con una reflexión para el final. Más allá de la pasta o de los apellidos, ¿qué otras herencias de la inmigración de cualquier parte del mundo están tan presentes en nuestro día a día que ya ni siquiera las notamos? Quizá la respuesta está en todas partes, solo hay que mirar con un poco más de atención.